Muchas veces Dios nos habla y la palabra nos enseña que Dios nos habla de diferentes maneras. Y también la Escritura dice que el hombre no quiere oír. Dios nos habla, nos enseña, y hay veces que nos acercamos a Él para recibir la guía, y el Señor nos da esa guía. Pero luego de recibir la guía, el hombre no quiere obedecer, no quiere seguir el consejo de Dios, no quiere tener en cuenta la palabra de Dios para su vida. Hay quienes conocieron el camino de Dios, pero lucharon con su carácter, lucharon con su mente una y otra vez, y terminó venciendo el carácter, el mal carácter, la rebeldía en su corazón. Hay personas que yo los veía, en el momento que ellos llegaron, reconocían su condición o su situación. Personas que sus matrimonios se habían destruido, atrapados en las drogas, en el alcohol, con una vida de pecado totalmente desordenada, donde les había tocado perder su familia, donde la relación con sus hijos no existía, donde no tenían trabajo, todo estaba destruido. Y al llegar a los caminos de Dios, Dios comenzó a ordenar su vida. Dios comenzó a transformar su corazón, a mostrarle que de su mano se podía cambiar y se podía vivir una vida diferente. Con el paso del tiempo, comenzaban a crecer o a intentar hacerlo, a afirmarse, a dar pasos de fe. Pero luego de un determinado tiempo, el hombre se siente seguro y confunde el camino, confunde el obrar de Dios, comienza a creer que ya puede solo. Es donde se golpea. Un varón llegó así en esa condición. Su matrimonio se había destruido, las drogas y el alcohol lo habían consumido, ya no había esperanza de una restauración, la relación con sus hijos, tenía un hijo por un lado, otro hijo por otro lado. Y a pesar de recibir golpe tras golpe tras golpe, llega al camino de Dios y entiende que tiene que cambiar. Entiende que no puede continuar con esa vida porque los resultados no son buenos. Lo que está haciendo no es bueno para su vida, entonces necesita poder cambiar el rumbo de su vida para tomar un destino diferente, porque lo que estaba haciendo lo estaba destruyendo, lo estaba llevando por un camino de muerte. Pero hay quienes reciben golpe tras golpe, pero sin embargo, dice la Escritura que tú pones al necio en un mortero y comienzas a machacarlo. ¿Sabes lo que es un mortero? Quizás algún niño dice, ¿qué es un mortero? Un mortero es un elemento donde tú pones semillas y con una especie de martillo, por decirlo así, uno comienza a pisonar, a aplastar esas semillas dentro de ese recipiente hasta que lo muele completamente. Bueno, la palabra de Dios dice así: aunque pongas a un necio dentro de un mortero y lo machaques y lo golpees, la esencia será la misma, será un necio. El necio es golpeado una y otra vez, la vida lo golpea, las dificultades, las situaciones que tiene que enfrentar, lo golpean constantemente, pero sin embargo él no cambia el rumbo de su vida. En el mundo muchos dicen, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Es mejor morir así, es un acto de valentía, morir de pie. Estar de rodillas es como rendirse, claro. Tú no tienes que rendirte ante el mundo, pero el hombre debe entender que debe rendirse ante Dios. Dice la palabra que aquel que pudo ser obediente, aquel que vino a este mundo, dice la palabra, aquel que siendo Dios se hizo hombre y fue obediente, dice la Escritura, y obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. El que dice, no, mejor voy a morir de pie con mi orgullo. Hay quienes dicen, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero no me importa, voy a morir en mi ley, voy a morir en lo que yo creo. Como si ese orgullo lo pudiera llevar a alguna parte, como si los golpes no fueran suficientes. Hay quienes hoy están sufriendo en su vida, hay quienes no tienen trabajo, están en la peor condición que quizás han estado, luego de haber pasado tiempos buenos, luego de haber visto bendiciones en su vida. Hoy completamente mal, en vicios, sin trabajo, cautivos en sus mentes, mirando como hay un montón de personas a las cuales las cosas les salen bien y su vida le va bien, pero la frustración de no poder cambiar, la frustración de siempre terminar en la misma condición. Hay quienes tienen la capacidad para salir adelante, hay quienes tienen el empuje, la fuerza, pero reciben golpe tras golpe tras golpe. ¿Sabes? Cuando un elemento como el acero es puesto en el fuego, cuando es trabajado, cuando se forja, para poder obtener un mejor resultado, el elemento debe someterse a altas temperaturas, debe ser golpeado, y el golpe mejora el elemento. Los golpes mejoran aquellas espadas que eran afiladas, como las espadas muy conocidas de los japoneses. Eran elementos que se introducían en un calor abrasador, luego pasaban diferentes procesos, pero había que golpearlos. Pero los golpes hacían que la pieza cada vez fuese mejor. Hay quienes los golpes de la vida han hecho en ellos forjar un carácter diferente. Los golpes y las dificultades que han tenido que enfrentar han hecho que ellos puedan hoy tener una fortaleza que no hubiesen tenido si no hubiesen tenido que experimentar los golpes y las dificultades. Pero lamentablemente, así como este varón, los golpes para él, los machaques dentro de un mortero, fueron inútiles. Porque el golpe tras golpe tras golpe pareciera que produce un resultado. En esta sí va a entender. Tú miras a alguna persona y dices, ¿cómo está tal fulano? No, está terrible. Hace como 2 años que se apartó de la iglesia, se separó de su mujer, sus hijos están en el mundo, anda sin trabajo. Y para colmo de males ahora pareciera que tiene una enfermedad. Le detectaron que tiene una enfermedad. Y tú dices, golpe tras golpe tras golpe. Pareciera que su condición va a cambiar. Pareciera que ahora va a entender. Pero no. Hay veces que los golpes no son un vehículo para entender o que las personas puedan comprender y dejar de golpearse. El Señor le dijo al apóstol Pablo, en aquel momento, Saulo de Tarso, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. Quieres vencer, pero no podrás vencer. Solo te estás golpeando. Golpe tras golpe te estás lastimando, te estás hiriendo. Y es inútil lo que estás haciendo, solamente te estás provocando dolor. Hay personas que con sus decisiones lo único que están haciendo es provocarse dolor y añadir más dolor. Este varón, luego que llegó a la iglesia y que entendió su situación, parecía que podía cambiar. Y la gran misericordia de Dios nos muestra que verdaderamente se puede. Pero hay algunos que tienen como un vestigio de luz, pero luego todo se vuelve tinieblas. Pareciera que sus vidas van a tomar un rumbo en el cual van a cambiar. Pareciera que entendieron el plan y la voluntad de Dios. Pareciera que ahora conocieron el amor verdadero, el cual nunca podrán abandonar. Pero te das cuenta que en muy poco tiempo
las personas se vuelven atrás. Y sin importar cuántos golpes recibieron en el pasado, ya están listos para los golpes que van a enfrentar, porque es inevitable. Este varón se alejó de Dios. Al principio como una persona inconstante, dejó de venir unos días, luchaba por algunos momentos, quería volver, hasta que luego cayó en los vicios, las drogas nuevamente. Todo lo que había podido obtener en ese poco tiempo en Dios comenzó a destruirse, la familia comenzó a destruirse, los vicios ahora estaban apoderándose de él, el trabajo que tenía ahora lo había perdido a causa de las drogas, todo comenzó a destruirse y los golpes comenzaron nuevamente. Pareciera que había sido suficiente los golpes primeros. Parecía que bastaba con eso, pero no. Hay corazones que enfrentan golpes y dificultades cada día, pero sin embargo continúan en la misma condición. Jeremías se encontraba en medio de una situación y de un pueblo el cual era rebelde. La rebeldía en nuestro corazón y el querer seguir nuestro propio parecer y el ser guiados por ese corazón perverso, engañoso, que nos confunde y nos guía a una perdición y nos lleva a enfrentar los golpes que no queremos recibir, pero pareciera como quien es masoquista y quiere ser golpeado una y otra vez. Hay veces que las personas dicen, bueno, pero de los golpes se aprende. ¿Cuántos golpes vas a poder soportar? Y no hablo aquí del que aprende a los golpes. Es una elección complicada aprender a los golpes, pero si en definitiva aprendes, el resultado quiere decir que fue transformador. Pero si solamente recibes golpes y golpes y golpes y no pasa nada, entonces ¿qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene para una persona ser golpeado constantemente y no aprender, no cambiar? Y tú miras a las personas y dices, pero ¿acaso no se da cuenta? Su vida se está destruyendo. Con Dios tenía un futuro, con Dios tenía un camino distinto. Ahora vive sin esperanza. Ahora cuando habla no tiene fe. Ahora habla el lenguaje del mundo. ¿Qué fue lo que pasó en esa vida? Jeremías tenía que hablarle a un pueblo rebelde y compartirle una palabra, y él utiliza un ejemplo. Un ejemplo que viene a mostrar que aparentemente todo el trabajo había sido inútil. El problema tenía que ver con el material. Hay materiales que se funden a cierta temperatura y hay otros que para poder fundirlos tienes que llevarlo a una temperatura mucho mayor. Y el problema aquí era que el fundidor se encontró con elementos muy duros. Y no es que para Dios sea un problema aquel que dice yo tengo un corazón duro. No, ese corazón duro para Dios no es ningún obstáculo. Quizás tú le llamas duro a un corazón o a una rebeldía provocada por el dolor y las situaciones que has enfrentado. Quizás por la incredulidad de los malos ejemplos que viste, de las experiencias que tuviste. Entonces tu corazón se cerró. Porque quizás tuviste padres cristianos y tuviste malos ejemplos. Entonces dice, hoy mi corazón está endurecido. Me cuesta mucho creer porque he visto la falsedad desde adentro. He visto la hipocresía en su máxima expresión. He visto la religiosidad. Entonces hoy me cuesta mucho creer que hay un Dios, o que hay un camino que puede ser genuino, o que hay algo que puede verdaderamente transformar nuestro corazón. Me cuesta mucho creer. Bueno, para Dios no es un obstáculo un corazón que se ha endurecido, que está confundido, pero que en definitiva no esperará sufrir golpes solamente para llegar a ninguna parte, a ningún lugar. A lo largo de los años que conozco a Dios, he visto personas ser golpeadas una y otra vez. Y uno dice, bueno, ahora va a entender. Seguramente que ahora va a congregar, ahora va a acercarse a la iglesia. Y no. Y cuando pareciera que el hombre no soporta más,
el hombre recibe más golpes. Y cuando pareciera que dice, bueno, ya está, no se puede recibir más golpes, no se puede golpear más a una persona, ya no tengo dónde. Los golpes vienen nuevamente. Hay personas que por momentos se sienten fuertes, pero Satanás opera como en la mafia. Se dice que el que entra en la mafia ya no puede salir. Y la mafia, cuando quiere atacar a una persona, no viene a tocar cosa superficial, sino que se mete con la familia. Cuando Satanás dice, bueno, en este momento no puedo tocar tu vida, pero comienza a tocar todo tu entorno, todo a tu alrededor. Comienza a golpear. Eso habla de alguien que comienza a estar firme en Dios. Pero ¿qué hay de aquel que no está firme en Dios? ¿Qué hay de aquel que en un tiempo estuvo en los caminos de Dios, se acercó, aparentemente estaba viendo cambios en su vida, pero algo lo llevó afuera, lo sacó? Ya sea, como dice la Escritura, los deseos de este mundo. Algo lo impulsó a irse. Quizás los errores, quizás la hipocresía. Pero tomó la mala decisión de alejarse de Dios. Y hoy está enfrentando golpe tras golpe, nuevamente. Dice la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Jeremías, en el capítulo 6 del libro de Jeremías. Vamos a leer del versículo 28 en adelante. Libro de Jeremías, capítulo 6, versículo 28 en adelante. Y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando, son bronce y hierro, todos ellos son corruptores. Se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra de Dios le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Y aleluya. Algo tremendo dice Dios aquí. Todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. Son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. El problema es que el material era muy duro. El problema es que a la hora de fundir ese material era bronce y hierro. La temperatura para el bronce y para el hierro no es la misma que para el oro y la plata. Lo que tenía que ser algo precioso no podía fundirse, porque el refinador trataba de fundir materiales que eran delicados. Pero el elemento era el problema, el corazón era el problema. El corazón duro que no podía ser fundido con la palabra, que la profecía, que el consejo, que la guía de Dios no podía cambiar el rumbo de aquellos corazones rebeldes. Alguien dirá: pastor, ¿qué? ¿Pero cómo rebeldes? Mira, un ejemplo muy simple. Dios te habla, te guía y te enseña por medio de su palabra, pero luego tú vas y haces lo que tú quieres. Dice: entiendo que no se debe hacer esto, pero bueno. Entiendo que esto está mal, pero bueno. Eso es rebeldía, saber, ser instruido, ser guiado, pero ir en contra de lo que me fue dicho. De repente alguien te aconseja y dice: mira, no hagas esto, no obres de esta manera. No estés hablando con los hermanos así y así. Y uno dice: bueno, yo sé que me dijeron que no tengo que hacerlo, pero bueno, aquí está. Y uno es rebelde, es como que le diga: hermano, mire, no vayan a la esquina porque sería mejor que se vayan a otro lado. Y el hermano dice: no, la esquina es un buen lugar. Es rebelde en su corazón, porque la guía vino, la instrucción estuvo, pero él quiere hacer lo que él quiere. Si hay algo que he notado, es que muchas veces las personas
quieren a todo ponerle su impronta. Nadie puede obedecer simplemente. Cada uno quiere hacer las cosas como bien le parece. Y pareciera que de alguna manera lo que le hace más feliz hacerlo así. Yo este ejemplo lo llevé al trabajo. Y hay personas que tú le dices, mira, yo quiero que tú me hagas este producto. Quiero que lo hagas así, que lo armes así y que lo cocines de esta manera. Y la persona te dice, bueno, pero así está quemado, ¿eh? Yo lo quiero así, quemado me gusta. No, pero quemado. Yo lo hago, pero lo hago de otra manera. Yo tengo otra forma de hacerlo. Yo no quiero esa forma. Yo quiero así, quemado. Quiero que lo hagas de esta manera. Y las personas tratan de torcerte y quieren hacerlo a su manera. Pareciera que le hace feliz hacerlo con su impronta. Quieren hacerlo como a ellos les parece. Quieren aportarle lo suyo. Hay veces que les he explicado esto a algunas personas y les he dicho, mira, ¿qué te parece este producto? ¿Qué te parece esto? Y no sé, yo puedo hacerlo mejor. Le digo, bueno, podemos probar, si podés hacerlo mejor, probamos, lo intentamos, vemos. Si me parece que está bueno, está bien, no estoy cerrado a que las cosas puedan mejorar. Pero si no, esto es lo que quiero, no quiero otra cosa. Por más que tú digas, no, pero yo hago esto y a mí me parece mucho mejor, yo no quiero ese mucho mejor, yo quiero este. Simplemente eso. Que hay personas que hasta se han enojado y digo, no, yo no quiero, yo eso no lo voy a hacer así. Pero tan simple era obedecer. No, yo lo hago así de esta manera. Y algunos hasta le he enseñado. Y luego que han aprendido, dice, no, yo lo hago, dice, pero no como vos me lo dijiste, lo hago de otra forma. Así, ¿cuál es la forma? Y no, yo le pongo 10 gramos menos de esto, 5 gramos más de aquello, 2 huevos menos. Es la misma, le sacaste nada, no transformaste nada, pero ella es su receta, su impronta. Él dice, lo estoy haciendo a mi manera. Es la rebeldía que quiere llevarte a hacer lo que quieres. Pero si Dios quiere guiarte para que vivas un tiempo de bendición. Dios es un Padre amoroso que habla a nuestro corazón para que no te lastimes, para que no te hieras. El consejo de Dios viene a nuestra vida con la finalidad de instruirnos, de guiarnos por un camino que no está librado de golpes, que no está librado de dificultades o de pruebas, pero que no será golpe tras golpe tras golpe para obtener nada. La palabra de Dios dice que el Señor prueba y prueba los corazones y nos prueba así como el fundidor nos lleva al horno, así en la prueba. Así es probado de qué material somos. Pero el problema aquí es que todos ellos eran rebeldes, porfiados. ¿Sabes lo que es una persona porfiada? Por ahí, aquí yo no he escuchado mucho ese término, pero en los pueblos se utiliza mucho. No, este es más porfiado. No, yo con este no voy a ningún lado. Porque todo te retruca. Todo no quiere hacerlo. Todo está ahí peleando, todo te discute, todo quiere hacerlo de otra manera. Dice, vamos para allá. No, yo para allá no voy, yo voy para aquel lado. Entonces dice, no, ese es porfiado, déjalo a ese. Déjalo que se vaya. Pero el Señor dice así. Son todos rebeldes, porfiados, andan chismeando, es decir, pierden su tiempo. Para eso tienen tiempo, para hacer lo bueno no, pero para andar chismeando. ¿Por qué? Porque eso consiste en hablar de otros. Hablemos de cómo está tu corazón. No, eso no me interesa mucho. Hablemos de aquel. Lo vi que estaba haciendo esto. No, pero ¿cómo estás vos? No quiero saber cómo estoy yo estoy mal. Mejor entonces saquemos, como se dice, tiremos la pelota afuera. Veamos qué le pasa a otro. No examines tu corazón.
El problema era el material. Entonces él dijo, todos ellos son rebeldes, porfiados, andan chismeando. Son bronce y hierro. Todos ellos son corruptores. Al momento de fundirlo, no hubo caso. El fundidor hizo su trabajo. La palabra vino, la instrucción vino, la dedicación estuvo. No es que Dios no se acerque a nuestros corazones, no es que Dios no quiera obrar, no es que Dios no haya tenido misericordia. Dios le habló una vez, Dios le habló 2 veces, 3, 5, 1000 veces. Les dio el consejo. Tuvo misericordia, tuvo paciencia. Pero aún así, el hombre se obstina por golpearse. El joven obra así, de esa manera. El joven puede tener el consejo y puede ver que otros han fallado en ese camino, pero el hombre tiende a decir, yo quiero tener mi propia experiencia. Cada uno debe tener su experiencia personal. Y así los jóvenes caen en la droga, dice, cada uno debe tener su experiencia. Cuando uno es jovencito, vendrá un adulto y le dirá, no, tú tienes que tener experiencia, tú tienes que conocer la vida. Quizás el joven le dice, no, porque yo quiero casarme, tener una familia. No, pero primero tenés que conocer, tenés que experimentar. Tenés que tener una novia por aquí, por allá. No podés ir y casarte así. Primero uno tiene que conocer, tiene que caminar la vida. Pero lo más triste es que aquel que le da ese consejo fue el que se golpeó una y otra vez. Pero que le parece que el resultado, el final fue bueno. Dice, de todas las experiencias yo terminé convirtiéndome en esta persona. Pero en el camino, ¿qué quedó? Al que mejor le fue, bueno, solo quedaron matrimonios en el camino, pero en otros casos quedó un hijo por acá, otro hijo por allá, una hija que no puede ver. Y quizás sea un padre indolente, no le importe, tiene un hijo por acá, por allá, y no le interese. Bueno, no sé, crecerá. Alguien lo criará, quizás su abuelo, alguien. Y quizás no le importe que tenga un hijo en cada lugar, pero eso, cuando pueda darse cuenta, ¿sabes con cuántos padres he hablado que vivían en esa condición? Y en el momento que comenzaron a darse cuenta de su situación, querían arreglar las cosas y poder ver a esos hijos, poder acercarse a esas hijas que habían crecido, que ni siquiera lo conocían. ¿Y cómo hacer para enmendar todo? ¿Cómo hacer para sanar? Uno de ellos, a pesar de que parecía imposible, cuando se acercó a Dios, Dios le permitió acercarse a esos hijos. Hijos que por años habían estado distanciados, Dios le permitió que pudiera acercarse. Y uno dice, bueno, entonces ahí sí, los golpes se terminaron y entendió que el amor de Dios prevalece, que la obra de Dios prevalece. No. Porque son rebeldes, porfiados. Y porque el problema tiene que ver con el material. Dice la palabra, se quemó el fuelle. El fuelle es aquel elemento que se utilizaba para poner aire, para soplar sobre el fuego. Dice, el fuelle de tanto trabajar terminó quemándose. El fuelle, se quemó el fuelle. Por el fuego se ha consumido el plomo. En vano fundió el fundidor. El fundidor estuvo trabajando, estuvo allí con los materiales, con el plomo, estuvo allí con el fuelle trabajando, pero el fuego terminó quemando el fuelle. Terminó fundiendo el plomo. Pero el material seguía estando ahí, inmutable. Hay personas que están en medio del fuego, que los golpes lo han azotado por todas partes, que las pruebas, el fuego representa esa prueba. En este caso, cuando uno experimenta el fuego de Dios,
El fuego de Dios tiene la finalidad de poder purificar, de poder limpiar. Pero sin embargo, en este caso, ellos habían estado en el fuego. Y a pesar de que se quemó el fuelle, por el fuego se consumió el plomo, pero en vano fundió el fundidor. En vano hizo toda esa tarea y todo el trabajo porque el resultado fue negativo. No se fundió. No se derritió el material. A pesar de la palabra de Dios y a pesar del consejo que venía a sus corazones. Y la palabra no era una palabra liviana, una palabra simple de parte de Dios, sino que la palabra que el Señor les hablaba era una palabra dura. Quizás tú dices, Dios me ha hablado palabras duras a mi vida, que me han sido un golpe. Pero la Escritura dice, en vano fundió el fundidor, en vano echó fuego. El fuego era tanto que se terminó quemando el fuelle, pero el material que tenía que derretirse no le pasó nada. Dice la palabra, unos versículos antes de esto: no salgas al campo ni andes por el camino, porque la espada del enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, cíñete de cilicio y revuélcate en ceniza. Ponle luto como por hijo único, llanto de amarguras, porque pronto vendrá sobre nosotros el destruidor. Era una palabra de advertencia. Y Jeremías le hablaba a un pueblo, el cual dice, en vano lo hice. En vano les hablé. En vano tuve así el aventador en la mano, porque sus corazones no se fundieron. La palabra no causó efecto. Los golpes parecieran que no le han hecho nada. Y esto verdaderamente no es así, sino que las personas, en su rebeldía, prefieren seguir siendo golpeados. Uno dirá, ¿por qué, pastor? Una persona sufre y no quiere dejar de ser golpeada, y no quiere dejar de experimentar la prueba, y aun cuando la prueba cada vez se vuelve más difícil, y aun cuando la prueba se cobra sus vidas. Porque lo triste de esto es que aquel que un día se alejó de Dios, su matrimonio se destruyó, sus hijos todos en el mundo, su economía devastada, los vicios ahora dominan su vida, la enfermedad que le detectaron, su vida se acorta y muchos de ellos no llegan a los 50 años. Muchos de ellos, en medio de toda adversidad, perecen. Y tú dices, ¿cuántos golpes serán suficientes? ¿Estar en la cama de un hospital será suficiente? A veces no lo es. En la cama de un hospital se quiebra todo el orgullo, puede decir alguien. No siempre. Yo he orado por personas que estaban en la cama de un hospital y ellos tuvieron la humildad, se acercaron a Dios, personas que estaban a punto de ser operados del corazón, personas que no tenían esperanza de vida, varones que habían ido a robar y se habían tiroteado con la policía, estaban esposados en las camas. Oré por ellos. Personas que estaban al borde de la muerte, que le había dado una ACV, ancianos que estaban al borde de la muerte, pero que disponían su corazón para abrir su corazón al Señor. Pero había otros que eran similares a aquel que estaba en la cruz, que ni estando en la misma condenación, ni habiendo recibido los golpes y estando al borde de la muerte, podían cambiar. Eran bronce, hierro. Por mucho que intentó el fundidor, no pudo fundirlos. El trabajo fue inútil. Me acerqué a un varón. Este varón tenía diabetes. Estaba allí y le iban a cortar la pierna. Y le dije, ¿quiere que pueda orar por usted? Me presenté como siempre hacíamos. Le dije, ¿quiere que podamos orar?
¿qué es lo que le pasa? Dijo, no quiero. Pero le gustaría que darnos su nombre para que podamos orar. No me interesa. Entonces nosotros en ese momento no podemos invadir a la persona. Está en ese lugar, nos dejan pasar. Entonces intentamos. Hay veces que intentamos varios días, quizás en algún momento. Ellos escuchan cuando vamos y oramos por las camas que están al lado. Pero este hombre no quería saber nada. Yo decía, bueno, quizás si los que están a su alrededor escuchan, si ve el obrar de Dios, quizás. Pero lo cierto es que pasaron los días, y un día fui y ya le habían cortado la pierna. Y uno dice, bueno, ahora que ya las cosas no salieron como esperabas. Pero él dijo, no me interesa, no quiero. Tú dices, ¿cuánto más le tiene que pasar? ¿Cuántos golpes más tiene que recibir esa persona? Toda su vida cambió a partir de ese momento, porque ya ahora trabajar no sería lo mismo, su situación no sería la misma. Y el tiempo de adaptación que esto lleva, el trauma y demás, toda la complejidad que eso lleva. Y uno dice, estando en esa misma condición, seguramente su corazón se ablande. No. He entrado a orar por personas que estaban muy mal, pero que decían, no quiero que me ayudes. Queremos ayudarte, no quiero. Cuando uno es inexperto cree que puede torcer el brazo de Dios, pero Dios no quiebra el libre albedrío de una persona. Tú eres quien decide. Cuando uno no entiende, dice, voy a traer a mi pariente que está ahí en el satanismo, que está en un montón de cosas, que lo voy a traer a la iglesia y Dios lo va a transformar. Si Él no quiere, si la persona no busca a Dios, entonces Dios no va a romper con eso. Porque dice la palabra que le hallan los que temprano le buscan. Pero hay quienes piensan que no, yo lo traigo acá y va a hacer una obra. Como aquel que dice, mirá, lee este papelito. Y la persona lee la oración de fe y dice, ya está, recibiste a Cristo. No funciona así. Uno dice, ¿cuántos golpes una persona? ¿Cuántas situaciones? ¿Una enfermedad terminal será suficiente? ¿La pérdida de un hijo será suficiente? ¿Perder toda su economía, su casa, quedar en la calle será suficiente? Déjame decirte que a veces no es suficiente. A veces la persona es como que dijera, aún tengo un lugar más para golpear. Aún tengo algo más. Hay veces que tú ves personas por la calle y tú dices, mira, ese está loco. ¿Sabes que ese que anda loco por la calle, un día tuvo la oportunidad? Ese que anda hablando solo, balbucea. Un día no era así. Pero algo pasó. Algo cambió su realidad. Se sentía fuerte. No me acuerdo cuando era chico, siempre veíamos a una persona y siempre me contaban la historia de ese hombre. Decía, ese hombre es médico. Ese hombre es un doctor, era muy conocido. Pero andaba por la calle, loco. ¿Y qué le pasó? Su esposa lo engañó, él tenía mucho dinero. Su esposa le fue infiel y terminó así. Se enloqueció y a partir de ese momento comenzó a andar por la calle. Uno dice, qué frágil que es la mente del hombre. Donde un problema, donde una enfermedad, una situación quizás matrimonial, termina desbaratando todo, tu mente. Y te vuelves como aquel rey que salió afuera del palacio y se jactó y dijo, esta es la Babilonia que yo hice con mis fuerzas. Y en ese momento entró en él, dice la palabra, un espíritu como una bestia. Y comía pastos como un buey. Y el rocío caía sobre él y andaba así, loco, en esa condición como un animal. Pero en un momento Dios le permitió tener un momento de lucidez. Un momento para darle la gloria a Dios. Un momento para reconocer la grandeza del Señor. Él se había jactado y había dicho, esto es todo lo que yo hice. Esta es la Babilonia que yo creé.
Eso es lo que pasa con el corazón de un hombre cuando cree, cuando se cree más, cuando no le da la gloria a Dios, cuando en vez de rendirse, sabes que hoy hay diferentes tipos de luchas, de peleas, como son el vale todo, MMA, diferentes disciplinas que hoy pueden verse. Pero ¿sabes qué pasaría con un competidor demasiado orgulloso? En el momento que una persona le está haciendo una sumisión, si no quiere rendirse, perderá la vida, quedará inconsciente. Si no toca para que el juez vea, terminará inconsciente o perdiendo la vida. ¿Por qué? Porque no quiso rendirse, porque podía soportar un golpe más. Hay personas que hoy están viviendo y enfrentando situaciones así, esperando un golpe más. Dice la palabra, se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. ¿Cuál es el problema aquí? El problema aquí no es el golpe, el problema aquí no es el fuego. El problema aquí es que no se ha desprendido lo malo del corazón. La palabra de Dios, el consejo, la instrucción, tiene la finalidad de separar la escoria de la plata. Dice la Escritura, si separas la escoria de la plata, entonces saldrá alhaja al fundidor. Si entresacares lo precioso de lo vil, en eso consiste, en sacar lo que contamina. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Pero el problema que encontraba Jeremías en esta situación es que el trabajo había sido en vano, inútil, pues la escoria no se ha arrancado. Uno dice los golpes y las cosas que tuve que enfrentar. A mí me han servido. Mira, déjame decirte que no te sirvieron para nada. ¿Por qué? Porque no cumplieron la finalidad de separar la escoria del material precioso. Sigue estando impuro. Lo que se buscaba al fundir el material era conseguir un material de suprema pureza, extraer lo más puro del material. El oro se funde para quitarle toda impureza. La plata, la escoria queda separada y se toma el material limpio, lo más puro. Pero el problema es que el fuego y las pruebas en tu vida no han servido para separar la escoria de la plata. El que pasando por el fuego de la prueba pudo separar. El fuego fue para purificar su vida. Entonces, no fue un trabajo inútil porque el Señor transformó su corazón, separó y cambió sus obras malas, sus malos pensamientos, su rebeldía, su orgullo. Los separó. El fuego cumplió la finalidad. Aquí dice, el fuelle se quemó, el plomo se derritió, pero el material sigue estando duro ahí, conservándose. Lo impuro sigue estando en esas vidas. Y mientras que eso no se funda, mientras que no se separe lo malo de lo verdaderamente limpio, de lo verdaderamente puro, entonces esa persona solamente recibirá golpes y golpes sin ningún objetivo, sin ningún fin. Lo que está diciendo Jeremías aquí dice, en vano, inútilmente, trabajó el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. Lo malo sigue ahí. Uno puede decir, pastor, yo vengo siempre a la iglesia, siempre estoy aquí, y recibo la palabra de Dios, y recibo el consejo, y tomo la instrucción, pero luego tú vas y haces lo que quieres, y el problema está en que no se ha separado la escoria. Tú vienes aquí y recibes la instrucción y recibes la palabra, pero en tu vida no separas la escoria. Todo lo malo sigue estando ahí en tu vida. Y sigue conviviendo el viejo hombre con aquel que debiera nacer. Entonces sigues diciendo malas palabras, entonces sigues fumando, entonces sigues teniendo una vida acorde a lo que eras, solamente que vienes a la iglesia. Solamente que sientes que de alguna manera es como que te has purificado.
Pero la palabra dice, no. Mira, el fuelle se ha quemado, el fuego ha consumido el plomo, pero la escoria no se ha arrancado. Está ahí pegada al elemento. El problema es que son bronce, hierro. Si fuera un material precioso, dice la palabra que el Señor prueba y seríamos probados y de esa manera se conocería el material. Si somos hojarasca, la hojarasca se quema rápidamente. Si nuestra fe representa eso, entonces se va a desvanecer rápidamente. Pero si somos un metal precioso, el fuego no es para destruir. El fuego aquí no era un fuego abrasador porque hubiese derretido el hierro. El fuego es un fuego controlado por Dios que busca purificar. La palabra viene para instrucción, para guía, para consejo. Pero el problema es la rebeldía del corazón que nos empuja a hacer lo opuesto a lo que Dios nos habla. Yo no he escuchado a una persona decir, yo hice todo lo que Dios me habló y me fue mal. Nunca. Yo tomé el consejo de la palabra de Dios y lo hice. Aprendí algo hoy, lo puse por obra y la verdad que me fue terriblemente mal. Nunca escuché a alguien así. Pero sí he escuchado personas que dicen, yo escuché la palabra, pero bueno, yo hice otra cosa. ¿Y cómo te fue? Mal. Pero bueno, era lo que yo quería. Y bueno. ¿Y hoy cómo estás? Mal. ¿Y lo volverías a hacer? Y quizás sí. Bueno, entonces no has aprendido nada. Entonces el fuego no sirvió para nada. Cuando uno no toma la dimensión de esto, está preparado para nuevos golpes. Y no se trata de cuántos golpes puedas soportar. No se trata de si puedas morir así, de pie, como dicen. Con el orgullo intacto, no se trata de eso. Porque Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. El Señor atiende de cerca a aquel que se acerca a Él con humildad, pero el Señor se aleja de aquel que lo hace con orgullo. Aquel que no toma la palabra de Dios para ponerla por obra, sino que simplemente es un oidor de ella. Entonces no se separa la escoria. Si en tu vida tú sigues mezclado, si dentro de ti siguen conviviendo esos dos mundos. Sí, yo estoy aquí en la iglesia, pastor, pero bueno, yo los fines de semana me junto con los amigos y tomamos algunas cervecitas. No se ha fundido. La escoria sigue estando en el mismo lugar. Y dice la palabra, versículo 30. Plata desechada los llamarán porque Jehová los desechó. Era una palabra muy dura. Era una palabra que viene a decir, el trabajo del fundidor lo hizo. El Señor se acercó a tu corazón. Él hizo la obra en ti. Él puso todos los elementos necesarios. Pero la rebeldía del corazón, el querer ir por tu propio camino, es lo que no permite que se separe la escoria. Mas dice la palabra de Dios, palabra de Jehová vino a Jeremías diciendo, este no es el final. Pastor, el final es que entonces los golpes y las situaciones de la vida muchas veces serán en vano porque la gente no cambiará. La palabra de Dios no solamente en algunas ocasiones viene como sentencia o para mostrarnos una parte o una mirada, sino que siempre el Señor viene a ponernos la diferencia de aquel que obra de una manera distinta. Dice la palabra, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. El problema es ese. Muchos de ellos profesan conocer a Dios, pero son rebeldes.
Dicen, Señor, te alabamos, Señor, te amamos, pero con sus hechos lo niegan. Con su conducta en la vida terminan negándolo. La gente no quiere que tú le hables de Dios, quiere que tú le muestres a Dios. Con tu carácter, con tu forma de vivir. Pero cuando la gente te ve a ti insultando, hablando mal de todos, cuando te ve que eres una persona de un mal carácter, que no tienes fe, y uno dice, bueno, soy imperfecto. El problema es que hay rebeldía en el corazón. Dice la Escritura, de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Este es el problema en el tiempo de Jeremías. Dios había dado palabra de Dios al profeta, pero ellos fueron rebeldes a la voz de Dios. No quisieron tomar el consejo, no quisieron poner por obra para andar en las leyes de Dios, y las consecuencias estaban a la vista. La situación y lo que le esperaba estaba a la vista. Pero así como en esta hora el Señor no solamente le dijo, mire, yo desecho aquel que el material es tan duro que no puede separarse lo impuro de él, sino que dijo, ponte a la puerta de la casa de Jehová y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá, los que entráis por las puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No os fiéis en palabra de mentira, diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis sangre inocente, ni anduvieren en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre, dice la palabra. Si te vuelves de tus malos caminos, si comienzas a andar rectamente, entonces el Señor dice, yo te haré morar en este lugar para siempre. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Si tú te corriges de un corazón duro, si tú haces que valga la pena los golpes, y dice, Señor, ya está, ya he aprendido la lección. ¿Para qué más golpes? Los golpes que la vida te dio forjaron un carácter diferente en ti. Alguno dirá, pastor, mis padres me abandonaron, eso fue duro. Y al principio eras un material frágil, pero hoy te has hecho un hombre fuerte, una mujer valiente. El golpe de la vida forjó en ti un carácter distinto. Aunque digas, bueno, tuvo sus consecuencias también. Bueno, pero eso es parte de lo que tú trajiste al acercarte a Dios. Las vivencias, lo que habías experimentado, los golpes, el abandono, la tristeza, la frustración, los fracasos, todo lo que representa para ti un golpe. Pero el Señor es aquel que transforma la maldición en bendición. Porque de ninguna manera tú podías pensar que el alcoholismo tenía algo positivo. Las drogas tenían un punto positivo. La depresión tenía algo positivo. Alguno dirá, pastor, ¿positiva la droga, el alcohol, la depresión? ¿Qué puede tener de positivo? Me arruinó la vida. El alcohol me hizo perder mi familia, el trabajo, mi carrera. Así una vuelta llegó un policía, me dice, pastor, yo soy de otra provincia, pero en mi provincia me encontraron con droga, me destituyeron, perdí mi familia. Estoy adicto al alcohol, terriblemente adicto. Todo. Y tú dices, ¿qué puede tener de positivo algo así? ¿Qué puede tener de positivo haber sido abandonado? ¿Qué tiene de positivo haber experimentado los golpes y las pruebas que la vida y que el camino te deparó? Pero al llegar a Dios, tú comienzas a darte cuenta que aún para esas cosas que parecían inexplicables, Dios tenía un propósito.
Porque cuando tú comienzas a transitar el camino de Dios, tú dices todo lo que para mí representaba oscuridad, todo lo que para mí representaba la tristeza, la amargura, el dolor, los vicios, todo aquello de lo cual me avergüenzo completamente. Todo eso el Señor lo transformó en bendición, porque hoy le predicas a aquel que está en la calle, en las drogas, en el alcohol, porque hoy guías a alguien que está en medio de la depresión y te dices, yo pude salir de ese lugar, tú también lo vencerás, aleluya. Y aleluya. Uno antes decía, no, que nadie se entere lo que yo hacía. Pero de repente alguien dice, no, no me hable de Dios porque yo soy un adicto. Dice, yo también era un adicto. Yo era un adicto por 20 años hasta que llegué al camino de Dios. Ahora tienes un testimonio que transforma vidas. Y aún esto ha sido el pensamiento de algunos que llegaron al camino de Dios sin haberle pasado ninguna de estas cosas. Y dicen, quizás tenga que irme al mundo para tener un testimonio. No, tú no tienes que ir a drogarte y a vivir esa vida para tener un testimonio. El mejor testimonio que tienes es haber vivido con el Señor y no tener que recibir esos golpes. Cualquiera de nosotros hubiésemos podido evitar aquello. Y no es que no pudiéramos, sino que no lo hicimos en el momento. Pero nadie quiere volverse a ese lugar para golpearse de la misma manera. Todos somos conscientes que si quizás el Señor no hubiese llegado a nuestra vida, no estaríamos aquí. ¿Qué sería de ti si el Señor no te hubiese alcanzado? Si Él no te hubiese perdonado, ¿dónde estarías hoy? ¿Cuál sería el lugar para tu vida? Esta palabra dice, en vano fundió el fundidor. En vano trabajó porque el resultado no fue el que esperaba. Dios se acerca a nuestro corazón y la intención es que el corazón de los hombres pueda derretirse por medio de su palabra, pueda fundir y separar lo malo del corazón, dejar atrás la envidia, el rencor, el odio, los celos, la avaricia, dejar atrás todo lo que contamina el corazón de los hombres, que pudiera separarse, que pudiera comenzar a flotar los elementos que son nocivos para nuestra vida y pudiéramos alejarlos completamente. Pero hay quienes, a pesar de todo esto, no lo harán. A pesar de todo lo que el Señor les habló. Dice la palabra en el Salmo 107, por cuanto fueron rebeldes a las palabras de Jehová y aborrecieron el consejo del Altísimo, por eso quebrantó con el trabajo sus corazones. Cayeron y no hubo quien los ayudase. Quizás alguien que está escuchando esta palabra dice, así me siento hoy. Y siento que nadie me puede ayudar. El trabajo, el esfuerzo y todo lo que estoy viviendo quebrantó mi corazón. Quizás te preguntas si hay alguna salida, si se puede volver a salir, si Dios tendrá misericordia. O quizás sea lo que dice el versículo 30 del capítulo 6 de Jeremías. Plata desechada los llamarán, porque Jehová los desechó. Ya no se puede hacer más nada. Si Dios te desecha, entonces, ¿qué te queda? Puede desecharte tu familia, puede desecharte tus seres queridos, puede desecharte tus amigos. Pero aún el Señor dice, aún con todo y eso yo te tomaré. Pero si te desecha el Señor, ¿quién te tomará? Si Él te rechaza, entonces ahora ¿quién te librará? Dice la palabra, el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Eres tú el que tienes que tomar esa decisión. Eres tú el que tienes que ir hacia Dios. Dice la palabra, luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de la muerte y rompió sus prisiones, dice la palabra. El Señor los hizo completamente libres, aleluya, y aleluya. Santo nuestro Dios. Aquel que es rebelde, aquel que está escuchando esta palabra y dice, yo soy ese rebelde. Soy el rebelde. El que nunca quiere hacerle caso al pastor, el que nunca quiere hacerle caso al líder, el que no habla con líderes, él habla con el pastor, no quiere hablar con nadie más. El rebelde, el que no toma lo que nadie le dice, solamente atiende lo que algunos o creen decir, porque ni siquiera lo que dice el pastor, nadie, no, es rebelde. No obedece la voz de Dios, va a obedecer lo que le diga un hombre. Para ese está llegando esta palabra. Para aquel que no reconoce su condición, pero
Hay rebeldía, dice la palabra, rebeldes, porfiados, chismosos. Ahora, el Señor dice que escuchó el clamor de aquellos que fueron rebeldes a su palabra, que no la atendieron, pero que en un momento toma la decisión de cambiar esa situación. Hoy Dios habla a tu corazón y tú tienes la decisión de cambiar. La decisión de ver si los golpes y el fuego en la vida y las situaciones que has tenido que experimentar servirán para algo o serán inútiles. Si servirá para transformar tu vida en una persona diferente y que el día de mañana seas una persona de bendición a otros, o simplemente serán marcas en tu vida como golpes, pero sin embargo preparado para esperar el siguiente. Eres tú el que decide qué camino tomar. El Señor hizo su trabajo. Y Jeremías dice, fue en vano el trabajo porque la palabra no cumplió el objetivo. Entonces el Señor le dijo, ve y párate en las puertas y proclama esto. Ve y diles que si ellos se vuelven, que si ellos caminan rectamente, si dejan de ser injustos, si dejan de aprovecharse del pobre, de la viuda, si dejan de derramar sangre inocente, que no piensen que esto será algo superficial o religioso, que digan templo de Jehová. No. Si ellos cambian verdaderamente, entonces yo los tomaré. Yo haré esa obra. Pero eres tú el que debe tomar esa decisión. Eres tú el que debe decir, bueno, ya estás. Ya son muchos golpes, pastor, ya está. Tú miras tu vida de fe y dices, tengo resultados. Tu caminar en Dios te muestra que tú eres un creyente el cual vive bendecido por Dios. O dice, no, tengo muchos problemas, estoy triste, un montón de cosas no me salen bien. Al contrario, siempre vuelvo a caer en las mismas cosas. Siempre estoy queriendo salir de lo mismo y nunca lo consigo. Es tiempo de que te vuelvas a Dios y dejes que el fuego pueda separar la escoria. Que dejes que el fuego pueda purificarte y no solamente que sea un fuego para mostrar que no estás listo para soportarlo, sino que el fuego cumpla el objetivo. Que el fuelle se queme, pero que valga la pena. Es que decir que la obra se complete. Fuiste puesto en el fuego, deja que el Señor separe lo que te contamina. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Solo tú conoces las cosas que están en ti, que deben salir de tu corazón. Tú conoces lo que te contamina, lo que para ti representa esa escoria, lo que la palabra dice, pues la escoria no se ha arrancado. Sigue estando ahí. ¿Hace cuánto tiempo que vienes a la iglesia? Pero el rencor, tu rencor sigue estando ahí. ¿Hace cuánto tiempo que escuchas la palabra de Dios? Pero sin embargo los celos siguen estando ahí. ¿Hace cuánto tiempo que Dios te habla y te guía? Pero sin embargo, en tu corazón siguen estando las mismas cosas que te contaminan hace tiempo. Es tiempo de volvernos a Dios, de quitar la rebeldía de nuestro corazón, de dejar de obstinarnos, de ser porfiados y obedecer. Hay veces que queremos hablar y queremos imponer nosotros lo que pensamos y lo que queremos. Y Dios dice, no, tú llegaste hasta aquí y estás en esa condición porque hiciste lo que querías. ¿Por qué no me obedeces simplemente? ¿Por qué no dejas que yo te guíe? ¿Sufres? ¿Te ha ido mal? ¿Tu matrimonio se ha destruido? ¿Tu vida? Pero fueron todas tus decisiones. Todo lo que te fue mal, tú lo elegiste. Tú lo decidiste. Algunos dirán, no, mi esposa me dejó. Yo no lo decidí. Ella lo hizo. Entonces, yo no tengo ninguna culpa. Yo no soy el problema. Quizás tengas razón. Quizás tú no seas
el único problema. Pero una relación se hace de a dos y si algo falla en el medio, no es que uno falló, sino que de alguna manera ambos fallaron. Uno va descuidando su vida, su corazón, su matrimonio. Uno se va alejando de a poco. Uno no va quitando la escoria del corazón y todas esas cosas terminan complicando la situación. Hay veces que uno quiere salvar algo que ya está prendido fuego. Y no es que sea imposible, sino que la situación será difícil. Por eso viene la palabra de Dios y la palabra de Dios viene a tiempo. A tiempo para que puedas ver el estado de tu corazón. A tiempo para que puedas reconocer que necesitas esa obra de Dios. A tiempo para decir, Señor, necesito realmente ser un cristiano verdadero. Porque estoy negándote con mis hechos. Dice la palabra, aquel que me niegue delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi Padre y de los ángeles que están en el cielo. Pero aquel que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre y los ángeles que están en el cielo. Entonces tú tienes que meditar hoy cuántas veces niegas al Señor, cuántas veces no te haces cargo de tu fe, cuántas veces te avergüenzas de ser cristiano, cuántas veces te quedas en silencio sin decir nada para no llamar la atención, para no ser el motivo de burla de los demás. Yo voy a invitar a aquel que quiera abrirle su corazón a ese Dios tan grande en misericordia que le dijo a Jeremías, ve Jeremías, parece que el trabajo ha sido inútil, Jeremías, parece que te has esforzado y el resultado no pudiste conseguir lo que esperabas. Ve y proclama que así dice el Señor. Si ellos se arrepienten y se vuelven de todo su corazón y cambian sus vidas, entonces yo los haré permanecer en mí para siempre. Deja que el Señor haga esa obra en tu corazón. Yo voy a invitar a aquel que quiera aceptar a Cristo en esta hora, que pueda cerrar sus ojos y repetir esta oración que dice, Señor Jesús, en esta hora, yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados, por mis errores, por mi rebeldía, Señor. Ayúdame a seguirte, a poder serte fiel. Señor, cambia mi corazón, cambia mi mente, quita de mí todo lo que me aleja, Señor. Te pido que anotes mi nombre en el libro de la vida. Y yo te doy gracias por morir por mí, por darme vida eterna y por hacerme en esta hora un hijo tuyo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén.